Emiliano Serrano, vamos a hablar de un tema que seguramente, si sos tomador de crédito UVA, sabrás perfectamente a lo que nos referimos. Y si soñás con la casa propia o el plan de vivienda social del IPB, también, entendiendo que hoy por hoy no hay muchas más alternativas que esto, a no ser un procrear, pero ganando buen dinero por mes. Y además dependiendo de un sorteo. De un sorteo, esa es la tal diferencia. cual, tal La cual. gran preocupación por los UVA y los créditos y las cuotas actualizadas llegó finalmente al Congreso. Hoy fue la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados en una sesión informativa que recibió algunas autoridades de diferentes cámaras y asociaciones de los propios deudores para escuchar cuál era la realidad. Y allí fueron enterándose de que efectivamente aquellas cuotas que habían comenzado en 7.000 pesos hoy podían ya estar en 12.000 pesos y que además, como una medida paliativa, esto de prorrogar el crédito, pasar de 20 a 25 años o hasta 30, lo que hacía en realidad era aumentar el monto total del crédito y la cuota no bajaba tanto. Esto es lo que hoy se planteó en el Congreso en calidad de una sesión informativa, por eso es que no hay imágenes, no se ha transmitido lamentablemente, pero esperemos que finalmente pueda llegar tal vez a una sesión tal vez del Congreso para modificar algunas de las condiciones de este tipo de créditos que se tomaron más de 100.000 en todo el país. Recuerdo que, a ver, es la historia cíclica de la Argentina, Emiliano. Allá por el año 2000 los tomadores de créditos que se tomaban en dólares, cuando la convertibilidad regía los destinos económicos de nuestro país, con la debacle del 2001 y la salida de la convertibilidad, hubo un montón de personas, de familias de Argentina que habían sacado sus créditos en dólares para construcción, ampliación o refacción de vivienda y que no fueron especificados. Recuerdo que en aquellos años el tope era hasta de $40.000 o 40.000 pesos. Y se aplicaban diferentes coeficientes. Sí, el que yo recuerdo que era el coeficiente de variación salarial, el CBS, que hacía que tu cuota se iba modificando en función de cómo se iba modificando el salario mínimo vital y móvil, más otra tasa de interés por ahí. ¿Qué hizo con esto? Estirar los plazos de quienes tenían deudas en aquellos momentos y la verdad que se terminó pagando muy poca plata por aquellos créditos. Ahora, la misma situación se plantea 15 años después, 17 años después. O sea, el ciclo se cumple nuevamente. Es que las condiciones son desfavorables para la toma de crédito y hace un año eran un poco mejores. Se tomaron estos créditos, tal vez por una propiedad, por ejemplo, de casi 2 millones de pesos, pero ahora al prorrogarla ya se le debe más de 3 millones al banco y han pasado solamente 12 meses. No es que entramos en una debacle total, hubo una devaluación muy fuerte el año pasado y los UVA se actualizaron en relación al IPC, que es la variación de precios al consumidor, y también en la variación de nuestros salarios, con la particularidad de que no puede exceder el 30% de nuestros ingresos, ya no lo podríamos pagar. Se tiene el dato de que las familias están haciendo un esfuerzo enorme, porque de esos 100.000 créditos, Fernando, son apenas unos 200 los que ya se dejaron de pagar. Es decir, que las familias se están haciendo el esfuerzo esperando que se pueda resolver porque esto. Además es tu casa, Emi. Es como que lo último que vas a renunciar va a ser a eso y vas a hacer todo lo posible por pagarlo. Ahora, se va a tornar impagable definitivamente en el futuro si esto no se revé. Subieron más del 45% las cuotas, si lo comparaban, por ejemplo, los alquileres subieron 36%. La pregunta que muchos hacían es qué iba a pasar con los créditos de la vivienda social del IPB que estaban tomados en base a los UVA. Nosotros fuimos a realizar esta consulta, si efectivamente también se actualizaban así. Y la gran diferencia es que esas tasas UVA no tienen interés. Es decir, que el IPB no traba un interés sobre los UVA como si realizan los bancos privados. Por eso es que las cuotas no se han modificado tanto. Vamos a escuchar al presidente del directorio del Instituto Provincial de la Vivienda y después desandamos los datos de una modalidad que dicen ha tenido éxito en la vivienda social. El IPB realiza vivienda social y en ese contexto la modalidad UVA que se aplica en IPBs también tiene un enfoque social, ya que es UVA cero, sin tasa de interés. Por lo general antes se entregaba un barrio y habían 20 créditos iguales, entendiendo que habían 20 familias que tenían ingresos diferentes. Bueno, hoy cada crédito es diferente porque cada grupo familiar que conforma esa vivienda va a ser diferente en sí mismo con sus vecinos. Los indicadores son muy buenos. Después de un año o tomando un año de referencia, nosotros hemos disminuido la morosidad en un 17% en lo que es cantidad de morosos, ¿sí? Pero a nivel nominal hemos incrementado la recaudación con respecto al 2015 en un 98,5%. De nada sirve tener cuotas
tan caras que la gente no la pueda pagar, ni tampoco tan bajas que terminen siendo mucho más barato que la impresión de papel para intentar cobrar esa cuota. Por eso, con esta herramienta, lo que se pretende es tener un equilibrio sustentable a través del tiempo y que ese recupero se pueda traducir en un financiamiento para construir más viviendas sociales. La modalidad es distinta, es una vivienda social. Está pensada para otra cosa, es otra historia, totalmente diferente. Vamos a ver en las siguientes placas también para llevar tranquilidad a los adjudicatarios del IPB o preadjudicatarios que van a tener que pagar su cuota. Comenzamos con la gran diferencia. La tasa es 0 para los créditos SUBA de la vivienda social del IPB. Acá el banco no se queda con ese interés del 8, 9%, incluso hasta el 14% creo que ya estaba el interés ahora con los créditos hipotecarios SUBA en algunos bancos. Y en 2018 nos dicen desde el IPB que lograron bajo esta modalidad cerrar 2.500 nuevas operatorias. Por eso consideran que la modalidad ha funcionado. En la siguiente placa vemos esto del recupero, tan importante para el IPB y que dice que lo ha logrado también bajo esta misma modalidad. La comparación es con 2015, 132 millones de pesos fue lo que se había recuperado y en este 2018 fueron 262 millones de pesos. Por eso es que habla de un recupero que en unos 3 o 4 años ha sido con una recuperación superior al 98%. ¿Y por qué se habla de una morosidad del 17% si el recupero es del 98,5%? Porque esta morosidad hace 3 o 4 años era del doble. Ah, es la histórica. 17% de morosidad. Morosidad que está intentando revertir el Instituto de la Vivienda y que ha modificado mucho. Por eso es que ha caído bastante en los últimos 2 o 3 años, haciéndole entender a aquellos que tienen la vivienda que lo mejor es que la terminen de pagar. Vamos a ver en la siguiente placa cuál es la situación actual, este total de operatorias. 65.000 créditos activos tiene hoy el Instituto Provincial de la Vivienda aquí, en Mendoza. Hablamos de que el 50% de esas operatorias tiene una cuota mensual menor a 100 pesos. Son los viejos créditos que han quedado. ¿El valor de un atado de cigarrillos? Sí, incluso dice que pueden ser menor a 50 pesos o menor a 30 pesos. En esto debemos decir que no son 65.000 casas, porque si no estaríamos cayendo en la presunción de que todos los créditos fueron para una casa. No, también había proyectos de ampliación de viviendas, de mejoramiento de vivienda y demás cuestiones, pero de todos modos nos quedamos con esto. 65.000 personas tienen un crédito en el IPB. Sí. Familias, me atrevería a decir, ¿no? Bueno, son familias o grupos familiares. O grupos familiares. Pero el 50% tiene una cuota mensual menor a 100 pesos. Y para que te des una idea, estamos hablando de más de 32.000 personas que tienen ese crédito. La mitad de ellos tenían morosidad con el IPB el año pasado. No lo pagaban. No lo pagaban a pesar de tener una cuota menor a los 100 pesos. Y cerramos con la última placa, que es un anticipo de balance de gestión. Estos son los números de la actual gestión. Esto es lo que dice el titular del IPB. Sí. Es lo que hoy dicen, todavía sin terminar este año 2019, que se entregaron 4.618 casas, muchas habían comenzado a construir 2 años antes de que llegara esta gestión o 3 años antes, porque habían quedado algunas obras sin terminar. En ejecución hay 2.157 viviendas y para iniciar, pero ya licitadas, 1.444. Recordando siempre que no es una gestión, un hombre o un gobernador el que entrega la vivienda, es la provincia y la que la paga es la familia. No la paga ningún gobierno la vivienda, la paga la familia. Es una administración de los recursos, nada más lo que hace el IPB. Y también es real que hubo un cambio de paradigma respecto de los deudores del IPB, porque habían deudores crónicos del IPB que no pagaban nunca, ni siquiera 50 pesos, y eso les fastidiaba el futuro a un montón de personas que aspiraban a ocupar una casa social construida por el IPB. El nivel de morosidad y el nivel de cumplimiento respecto de esa morosidad era escasísimo en algunas gestiones. Fue muy escaso. La clave ahora, ¿cuál es? Todos estos contratos que tienen cuotas de menos de 100 pesos no se pueden tocar, a excepción de que vos caigas en mora. De esa forma, estás obligado a renegociar tu crédito con el IPB y ya va a ser bajo otras condiciones, con la actualización UBA.